soy uno de los que cada día le digo, a ver, bueno, ¿cuántos hay, güey? Los jóvenes también pueden empezar a hablar sobre su vida como hombres. Y esto es algo que viene desde el hogar, sí. A veces nos reímos porque somos niños, jóvenes, pero no es así. Los hombres ejemplares se construyen, se levantan desde el hogar, desde la cultura. Hay culturas que las honramos y las adoramos, pero son culturas que no agradan a Dios. Y si me preguntan, pero pastor, es una cultura y es patrimonio. No es así. Después de la caída de Adán, toda cultura es caída y necesita ser redimida. Toda cultura es caída. Por eso el evangelio es contracultura. Por eso el evangelio entra a una cultura, no solamente a levantar los valores que hay allí en dicha cultura, sino también a redimirla con los valores del reino. Con los valores del reino. El hombre no le gusta que le digan nada, lo contrario a lo que... Pero cuando llega la fe cristiana empieza a hacer un trabajo de reino en el corazón del hombre. Job capítulo 29, entonces es un capítulo bien interesante que aparece como parte de la angustia que vive Job. Estuvimos hablando el domingo pasado de todo lo que Job estaba afrontando en ese momento. Y Job estaba viviendo un shock. Estaba en shock Job porque en su lógica no encontraba respuestas a sus razones. No encontraba un camino en su encrucijada, la encrucijada que estaba viviendo. Y es interesante porque este capítulo 29 nos muestra cómo Job recordaba su pasado. Y el capítulo siguiente, el 30, nos muestra cómo Job está recordando lo que está viviendo en el presente. Como malvados, malhechores, como palabras hirientes, cómo lo estaban tratando en ese momento. El capítulo 29 es muy interesante porque en medio de ese recorderis que hacía Job de su pasado, nos muestra la clase de vida correcta que él tiene. Y es un texto que inmediatamente el recordar todo ese vasto testimonio de su vida en su pasado es interesante porque inmediatamente nos conecta con las palabras de Dios mismo acerca del testimonio de Job como un hombre justo, un hombre temeroso de Dios y que no apartado del mal. Por eso, esta versión de Dios acerca de un hombre debe ser interesante para nosotros. ¿Qué opina Dios? ¿Qué opina Dios de ti? Hoy en día tenemos el concepto de muchas personas que nos rodean. ¿Qué opinan de nosotros? Nuestros vecinos, el lugar donde trabajamos, nuestros compañeros de trabajo, nuestro hogar. Pero uno de los puntos que quisiera que tuviésemos presente es: ¿qué opina Dios de ti? ¿Qué concepto tendría Dios de ti en tu vida? ¿Será que eres un hombre ejemplar? Y esta segunda parte entonces del hombre ejemplar busca otra vez, busca la perspectiva de Dios sobre el hombre ejemplar que le teme y guarda a los mandamientos. Por eso, la perspectiva que hay en Dios de un hombre ejemplar es la perspectiva de un hombre justo, la de un hombre recto, la de un hombre temeroso de Dios, la de un hombre apartado del mal. Un hombre apartado del mal. Y estuvimos entonces mirando 4 aspectos en la charla pasada, el domingo pasado, estuvimos mirando 4 aspectos bien interesantes, y es que aspectos del perfil de un hombre ejemplar, y vimos de que el perfil de un hombre ejemplar, en primer lugar,
tenía que ver con que era un sacerdote en su familia, es decir, era un hombre comprometido con su llamado espiritual de velar por su familia en oración y para que le agraden a Dios en todos los días de su vida. Pero también vimos que en un segundo aspecto de ese perfil de hombre ejemplar, vimos de que era un hombre conocedor de su herencia divina. Explicando así que este tipo de hombre era un hombre comprometido con su llamado espiritual, de velar por su familia en oración, era un hombre que tenía presente todo lo que vivía como parte del proceso con Dios y con su herencia divina. Era un hombre que todo lo que vivía lo tenía relacionado con Dios. Había un pegamento allí de vida con Dios en donde todo lo que vivía lo relacionaba con él. No podía vivir nada que no estuviera relacionado con Dios. Todo estaba relacionado con Dios. ¿Por qué? Porque él sabía de dónde venía. ¿Por qué? Porque él sabía que era un escogido de Dios. ¿Por qué? Porque él sabía de que había una intimidad de Dios con él. Vimos también entonces que el perfil de ese hombre ejemplar había un tercer aspecto y era de que era abierto, accesible a sus hijos, dejando ver así cómo el padre, el hombre ejemplar, tenía un corazón pastoral. Un corazón pastoral, es decir, pastor, usted entonces nos está diciendo que los hombres somos pastores. Estoy hablando del corazón pastoral. El corazón de un hombre ejemplar debe ser un corazón pastoral. Debe estar equilibrado. Debe saber, debe estar abierto y accesible a cada miembro de la familia, tanto al hombre como a la niña, tanto al anciano, al de más edad como al de menor edad. Saber entenderlos. Y cuando son familias largas, poder entender al que tiene 50, como el que tiene 40, como el que tiene 30, porque cada edad tiene su necesidad básica. Y piensan de distintas maneras también. Y eso hace ver el corazón, un corazón pastoral en el hombre ejemplar de hoy en día. Pero un cuarto aspecto era el de un hombre, un perfil de hombre que inspire respeto, que inspire respeto. Ayer estuve en una reunión con mi mamá y había un hombre ya mayor, adulto, y me pareció horrible que estaba con mi mamá en esa reunión y entonces el hombre durante toda la reunión estuvo siempre haciendo muecas, llamando la atención para que se rieran de él. Entonces cuando él fue a hablar, a participar en dicha asamblea, fue a hablar, entonces toda la gente se ríe por su manera de hacerlo. Y entonces a exigir respeto. A mí me respetan, yo no soy aquí payaso de nadie. Dígame, háblenme con respeto. ¿Ve? ¿Qué contradicción? ¿Qué contradicción? Primero es el payasito y luego entonces exigir respeto. Y así, tristemente, así hay hombres, es la constante de algunos hombres que no inspiran tal respeto. Y que si no inspiran tal respeto, por algo será, ¿no? Si no inspiran tal respeto es porque su rostro no está reflejando dicha rectitud. Es porque si no inspira respeto, es porque no hay no hay consecución de lo que dice con lo que hace. Y esto es interesante. Pero en esta ocasión tenemos entonces cuatro aspectos más que nos van a ayudar a entender un poco más. Y con esto completaríamos ocho aspectos del perfil de un hombre ejemplar. Por eso quise desarrollar esta segunda parte en esta dirección para también completar y mirar aspectos que necesitamos, porque es verdad, un hombre ejemplar es un conjunto de virtudes, no es un solo aspecto nomás. Hay hombres que solamente somos buenos en la iglesia, pero en la casa somos un desastre, en el trabajo somos un desastre, en la vida social somos un desastre, en la iglesia es lo único. Entonces creo que hay una vida integral que hay que manejar aquí. Y eso me hace
me hace pensar en lo interesante que es la iglesia como escuela para nuestras vidas. Estemos adultos, estemos viejos o estemos jóvenes o niños todavía, para aprender a esa gran escuela, a esa gran escuela de los hombres de hoy y del mañana. Necesitamos levantar hombres de carácter, necesitamos levantar dichos hombres ejemplares. Por eso hay unas palabras de Tomás Carlyle, un historiador y ensayista inglés. Él llega a decir lo siguiente: la verdadera pintura del más pequeño hombre. Note usted esas palabras célebres de este pensador. Simplemente estoy extrayendo unas frases célebres que me impactaron y que podemos decir algo al respecto en esta temática. La verdadera pintura del más pequeño hombre es capaz de interesar al hombre más grande. ¿Por qué somos grandes? ¿Por qué somos grandes? ¿Qué es lo que para este autor, a este hombre, a este pensador, lleva a pensar en esta frase? La pequeñez, lo que debe interesar a un hombre pequeño, a un hombre grande, de un hombre pequeño. ¿Por qué debe interesar? Porque a veces tenemos una concepción de hombre grande como la de aquel que está simplemente en otra posición, y lo demás no existe, no está en el mapa. Pero un quinto aspecto del hombre ejemplar es que el hombre ejemplar tiene un perfil de un hombre que ministra misericordia. Que no importa la posición donde esté, es capaz de generar alegría y compasión entre los más vulnerables, entre los más pequeños, entre los más necesitados. Es un hombre que ministra misericordia, amado hermano. El texto dice en el versículo 11 al versículo 13, estamos estudiando el capítulo 29, dice que cuando los oídos que me oían me llamaban bienaventurado, bienaventurado lo llamaban, y decían, y los ojos de los que me veían me daban testimonio, porque libraba al pobre que gritaba, al huérfano que carecía de ayuda, y la bendición del que se iba a perder venía sobre mí. Y al corazón de la viuda daba alegría. Un grande. Era un grande que estaba atento a la necesidad de los más vulnerables. Era un hombre que ministraba misericordia. La plata es mía y yo hago con ella lo que yo quiero. ¿Ah? Solamente piensa yo, mis intereses. Se olvidaba de los más vulnerables. Por eso es bien interesante que el hombre ejemplar sea como lo muestra Job, un hombre que las palabras eran un bálsamo, que era un hombre que con sensibilidad para llorar con los que lloran, era un hombre listo para tocar 4 grupos diferentes, como lo muestra el texto bíblico. Mire usted lo que el texto está resumiendo. Al pobre le daba libertad, al pobre que gritaba le daba libertad. ¡Qué misericordia esta! Al huérfano desamparado era capaz de ayudarle. Al que se iba a perder
era capaz de bendecirlo y ayudarle. Era una bendición para los que se iban a perder. Era posible rescatarlos. A la viuda triste le traía alegría. Le cambiaba el rostro a la viuda triste. Es interesante, amados hermanos. Yo tengo un modelo de mi papá que nunca se me olvida, que hace poco casi lo retomo otra vez. Porque en el colegio hubo una niña que quedó sin mamá y sin papá, porque se fueron, la dejaron con la vecina. Y yo dije, me la voy a llevar para mi casa. Una niña de 13 años, ya se estaba volviendo chirrete, que me la voy a llevar. Venga, papá. Siempre que me veía me decía, siempre que me veía me abrazaba y me decía, profe, yo quiero que usted sea mi papá. Y, y, y eso me marcaba tanto, porque yo tengo que estar, si soy un hombre ejemplar, yo tengo que ministrar compasión, ministrar con misericordia. Y no, ese cuento no es mío. Es interesante. Mi papá, mi papá cuando él fue pensionado de los ferrocarriles nacionales y un día cualquiera se presentó con Eduardito. Eduardo era un gamín. Eduardo era un niño de la calle que él todos los días en el trabajo donde él estaba le daba de comer. Le daba de comer y un día se lo llevó para la casa. Éramos 10 en el hogar. 10. Y Eduardito calaba perfectamente con Pipe, la edad de Pipe más o menos. Y de manera que llegó mi papá y dijo, tienen un nuevo hermano. Así nos dijo, tienen ahora un nuevo hermano. Y nosotros, Pipe, dale ropa de la tuya. Y todos nos quedamos efectivo. Se volvió, Eduardito se volvió un hermano nuevo. Y Eduardo fue, eso sí, las mejores peleas, él siempre estaba vigilando, mi mamá estaba siempre pensando, mirando por las niñas, por las hermanas, por mis hermanas, y viendo todo lo que pasaba, y ahí creció Eduardo con nosotros. Creció, se hizo grandecito, y después de un tiempo le dijo a mi papá que él quería ir a buscar a su familia, a buscar el Tolima, Chaparral, Tolima, y se fue. Cuando a los pocos años de haber muerto mi papá, Eduardo llegó a la casa otra vez. En un carrazo, dicen los vecinos, nos dijeron los vecinos, pues nosotros ya no estábamos allá, nos dijeron los vecinos que llegó en un carro grande, con prendas, y buscando a su papá. Eh, Preguntando dónde estaba su papá. No era su papá, pero él lo vio, aprendió a ver como un papá, aprendió a ver a alguien que lo ayudó en medio de su orfandad. ¿Qué pasó con la vida de él? No sabemos. Él le dijo a los vecinos que vivía en otra parte, que le estaba yendo muy bien y pues su pelaje lo demostraba. Bueno, bueno que este hombre ejemplar piense en la oportunidad que también pueden tener otros. Es interesante, porque pues cuando me iba a llevar a Paola para la casa también alguien me dijo, cuidado pastor, cuidado pastor. Otro me dijo, profe, cuidado, mucho cuidado, profe. Porque esos niños traen malas costumbres. Claro que la van a traer. Y siempre está ese en el cuidarse, en el protegerse, primero yo. Pero este hombre ejemplar ministraba compasión. Y hay tres palabras que son muy parecidas en la Biblia. En el hebreo es lo que es la shedaká. De ahí viene el término de shadí. Shedaká viene de la justicia, de hombre justo. La shedaká, la justicia. Y ellos manejan, el mundo judío manejan dos términos muy parecidos y es la shedaká con la mishpahá.
La mishpajá es la misericordia, la compasión, la misericordia. Y para el mundo judío la justicia va de la mano con la compasión, con la misericordia. Van de la mano. Y el otro término que vemos ahí es el de la gracia. Es el de la gracia. Entonces, la gracia es cuando yo recibo lo que no merezco, el favor inmerecido, ¿no? Recibo lo que no merezco, esa es la gracia. Un término que charismat en griego, el Nuevo Testamento nos lo amplía más todavía con la venida de Jesucristo como el dador de gracia. Entonces, la gracia son los que no merecían salvación, pero Dios por su gracia me la dio. No merecíamos salvación. La justicia en este caso es cuando yo recibo lo que merezco. Esa es la justicia, dar a cada quien lo que merece. Porque si cometo un homicidio y voy a la cárcel, eso es justicia. Es lo que merezco, ¿no? Es lo que merezco. Pero la misericordia es cuando no recibo lo que merezco. El perdón es misericordia. Cuando no recibo lo que merezco. Merezco la justicia, que caiga todo el peso de la justicia sobre mí. Pero Dios, en su misericordia, me perdona y me rescata. Un hombre con corazón de pastor sabe aplicar correctamente estas tres palabras. Y les voy a ser sincero. Hay una constante en mi vida. Hay una constante en mi vida y siempre le pido a Dios que me ayude y me dé sabiduría. Porque hay veces que usted va a encontrar personas de edad, ya con muchos años, y se me han acercado. Y uno observa lo cizañoso, uno observa la lisonja con que hablan y todo, y a pedir. Escúcheme bien, estoy relacionando los tres términos. Y llegan a esa edad y en algún momento me ha tocado decirle, ¿usted qué hizo su juventud? ¿Sí? Eso es justicia. Eso es justicia. Pero otras veces encuentro la misma situación con un hombre de edad en la calle pidiendo ayuda y ya no miro qué hizo su juventud, sino que voy y le ayudo. Eso es misericordia. Misericordia. Gracias. Por eso es importante mirar en el contexto que estamos como iglesia, tenemos que crecer y aprender. Porque muchas veces nos creemos la Madre Teresa de Calcuta y lo que estamos haciendo es engañado. Y ayudamos aquí, ayudamos allá, y lo que estamos haciendo es, estamos siendo engañados, pero no hay justicia. Y creo que cada ser humano necesita aprender que cada decisión tiene una consecuencia, sea buena o sea mala. Muchos flojazos que hoy vemos son porque de niños y desde adolescentes así los enseñaron. Y llegan a joven y llegan a adultos y son unos flojazos. Y para añadirle son unos mujeriegos dejando hijos regados por ahí, por acá. Y cuando llegan a viejos ni uno de los hijos los quieren recibir. ¿Saben por qué? Por los sinvergüenza que fueron. Y eso es justicia también. Eso es justicia. Ay, nadie me quiere, todo me odia. ¿Quién dijo eso? Usted está recibiendo de lo que sembró. Por eso, un hombre ejemplar debe ser sabio. Debe ministrar misericordia. Dejémosle la justicia a Dios, pero también hay actos, hay momentos donde nosotros tenemos que más justicia que lo que está viviendo. Pero hay veces que hay que explicarlo. Hay veces que hay que decírselo para que la persona sepa de qué se trata la vida. Para que la persona sepa de que lo que sembramos, eso recogemos.
Ser un hombre ejemplar es ser un hombre que deja huellas de vida. Hay otro pasaje que es el versículo 14 al versículo 17, donde vemos que uno de los perfiles de un hombre ejemplar es que transmite justicia, de la que estamos hablando. Transmite justicia. Dice Job, el versículo 14, espero que vayan conmigo, versículo 14 al versículo 17, yo me vestía de justicia y ella me vestía como un manto, y mi toca era la de juicio, la de un juez, y yo era ojos a los ciegos y pies al cojo, a los menesterosos era padre, y de la causa que no entendían me informaba con diligencia. Lo que no entendía me informaba con diligencia. Aquí está pasando algo, voy a averiguar qué es lo que está pasando. Esto no debe ser, voy a mirar qué es lo que está sucediendo. Y quebraba los colmillos del inicuo y de los dientes hacía soltar la presa. Es decir, que un hombre ejemplar da a cada quien lo que merece, siendo justo diligentemente. Hay que ser justo, hermano. Hay hombres en los hogares que son una madre, no se sabe si es la mamá o es el papá. Y hay mujeres que en vez de ser mamás son los hombres de la casa y cogen a los hombres y los manejan. ¿Dónde está? ¿Dónde está ese hombre que transmite justicia? Ese hombre de carácter. ¿Dónde está ese hombre? No estoy hablando de lo violento y de la fortaleza masculina. No, estoy hablando de justicia. Sí es sí, no es no. De hablar verdad. Estoy hablando directamente de las palabras que está usando Job, de cómo era él como un hombre que transmitía justicia, que cuando se colocaba la toca, figurativamente estaba hablando de una imagen que era vestido por la misma gente como alguien justo, como cuando usted lo llama y le dice, ven acá, vamos a donde Breiner, que Breiner sí nos va a decir, ¿sabe qué es eso? Están viendo justicia, una persona que transmite justicia. Vamos donde Jimmy. Jimmy nos va a decir qué es lo correcto aquí. Eso. Alguien que transmite justicia. En el colegio hay unos chicos que llegaron en algún momento a decirme, y una chica también llorando me decía, profe, usted es un pastor raro. Usted es un pastor que me confunde. ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Usted es un pastor que me confunde. Porque yo soy abierto con todos, pero cuando tengo que decirle, vas para coordinación, ya vas para coordinación. No te voy a dejar pasar esta. Lo llevo a coordinación. Entonces ellos confunden el ser el bacán, el ser el chévere con ellos, lo confunden con el ser una madre, el dejarlo hacer todo lo que quiere. Yo le digo, no, te equivocaste. Aquí estás en un colegio para ser educado, para aprender. Para aprender, te equivocaste. No pases los límites porque vas a tener problemas. Entonces, la chica es de otra religión y con lágrimas en los ojos me dijo, porque yo hice una actividad como docente del área de jefe de área de educación religiosa, en el colegio público tengo que pensar en todos los credos religiosos que hay ahí, ¿ya? Respetarlo, el respeto. Y entonces hice una actividad antes de Semana Santa, hice una actividad que la llamé espiritualidad y fe. Y en espiritualidad y fe le di la oportunidad a que cada confesión de fe del cristianismo hiciera una exposición de lo que era para ellos la Semana Santa y de lo que hacían en Semana Santa.
Una confesión dijo, no, eso es pura cosa de hombre, nosotros no hacemos nada y tal, tal. Ok, está bien, respetable. Otra dijo, no, la Semana Santa para nosotros es esto. Otro dijo esto, otro dijo. Entonces, eso le generaba confusión a ella, porque yo, siendo pastor, le permitía a todos. No, no, es que yo no estoy aquí para, para rechazar a los demás. Estoy aquí para integrar y ver cómo desde la diversidad, desde la pluralidad religiosa, podemos aprender algo. Yo estudié el campo de la teología, lo estudié en un seminario interdenominacional. Y era bien interesante porque allí tuvimos la gran oportunidad, la gran bendición de Dios de que en la Santa Convocación eran los días jueves a las 8 de la mañana y en esa convocación se reunían docentes con alumnos y todo, hasta la parte de la plana administrativa también se reunían allí y en esa convocatoria y hacíamos nuestro culto a Dios allí como plantel educativo y era bien interesante porque de repente este jueves eran los costeños, van a hacer un culto los costeños. Entonces, ya ustedes se imaginan, el culto de la convocatoria al estilo costeño en su mayoría era pentecostal. Y era pentecostal con guacharaca, tambor y con acordeón y bien pachangoso. No, que el culto lo van a hacer los luteranos. Entonces los luteranos armaban todo su altar, todo tipo luterano. No, que hoy lo van a hacer los presbiterianos. Entonces los presbiterianos, y entonces le daban a uno el cántico, el credo apostólico y uno lo recitaba en pleno culto. ¡Wow! Era una edificación y era un contexto de justicia también, de justicia. Porque era un contexto donde teníamos que aprender de todos y nadie se creía más que nadie. Y esto me llevaba a mí a aprender también diligentemente a escudriñar lo que estaba pasando del otro. Un hombre ejemplar debe ser un hombre que inspira justicia también, que transmite justicia. Por eso Confucio, aunque no estoy del todo de acuerdo con toda la filosofía de Confucio, que era un filósofo chino, él dijo lo siguiente: mejor que el hombre, mejor que el hombre que sabe lo que es justo, mejor que el hombre que sabe lo que es justo, es el hombre que ama lo justo. Es el hombre que ama. ¿Cuántos hombres hay aquí en la iglesia y vienen y reciben palabra y leen la Biblia y leen el TCD y saben lo que es justo, pero que no lo aplican, pero que no lo aman, pero que no lo interiorizan? Nunca va a haber transformación si no amamos la justicia. Nunca va a haber transformación en nuestra vida. No va a haber una vida ejemplar si no aplicamos de verdad la justicia. Es por eso que uno observa cómo Job tenía sus convicciones bien firmes y las defendía. Era un hombre que transmitía justicia con un corazón pastoral. Supo combinar y ejecutar tanto la misericordia, la mispajá, como la shedaká, la justicia. Supo combinar tanto la misericordia como la justicia. Un hombre que no se dejaba arrastrar por la mayoría, como muchas veces nosotros creemos, o lo que diga la mayoría. No, señor, lo que es justo, lo que es correcto, con un sano juicio. No era una marioneta manejado por sus amigos ni por las circunstancias. Muchas veces esa actitud disque de justicia la queremos traer aquí a la iglesia y no nos dejamos guiar por el líder espiritual, porque el dejarnos guiar por el líder espiritual es como si fuésemos una marioneta y estamos confundiendo. Algunos una vez me llegaron a decir: no me gusta el concepto de oveja, no me gusta ser oveja. Pues está grave,
porque es Dios el que nos llama ovejas de su prado, de su rebaño. Estamos graves. Y cuando Dios nos dijo que éramos ovejas, no está diciendo que nosotros éramos terca, de poca vista, torpe, como son las ovejas. No, no se está refiriendo a eso. Porque lo que está resaltando Dios de la oveja es de la vulnerabilidad. De la vulnerabilidad. Yo, aunque pueda tener muchos años en el Evangelio, aunque sea el pastor, aunque lleve una vida en comunión con Dios, tengo que decir muchas veces, ir de rodillas ante Dios, decirle, Señor, sabes cuán vulnerable soy, Señor, porque es mi dependencia de Dios. Pero algunos creen que con defenderse y decirle al líder, no, a mí no me van a como una marioneta en la iglesia, no, no, no. En la iglesia es para los débiles, no. Un error total. No es para los débiles, es para los que hemos entendido que sin Dios no somos nadie, que sin Dios no somos nada, que necesitamos cada día crecer en lo que es la justicia. Hay hombres que vamos para la iglesia. Estoy ocupado, pastor, estoy ocupado. Pero llega un amigo y le dice, vamos a pegarnos unos tragos. Ay, sí. Le llega un amigo, vamos a pegarnos, vamos a ir a echar una pateadita. Ahí sí hay tiempo. Y ahí sí no son marionetas. Ahí no son marionetas. El hombre con un perfil ejemplar, de un hombre ejemplar, es un hombre que, de carácter, es un hombre que sabe qué es lo bueno, qué es lo prioritario, qué es lo importante, que tiene a Dios como su modelo de vida, que tiene a Dios como su prioridad, que no es una marioneta manejado por sus amigos ni por las circunstancias. No. Que no se compra, que no se deja, que no se vende por cualquier postor, sino que mira lo que es justo. Y lo digo como pastor, porque como pastor a veces me quieren comprar. En América, Niza, en Medellín, estábamos fundando una iglesia cuadrangular de Niza, y junto con el pastor Manolo, y fundábamos la iglesia, y llegaba el pastor, nomás me decía, Álvaro, pilas que vienen los del poblado. Llegaban 3, 4 burbujas, se parqueaban allí, vamos a buscar a los pastores. Estábamos, nos recogían, nos íbamos para allá y ministrábamos allá. Y eso lo hicimos varias veces. Pero muchas veces la gente cree que porque uno va y todo eso es que ya somos una prenda fácil de comprar o algo. No, no es así. Nosotros tenemos que transmitir justicia, nosotros tenemos que mostrar quiénes somos. Que no somos marionetas de nadie, que servimos a Dios, que a Él servimos y a Él vamos todo el tiempo. Job era un padre menesteroso, era un padre que para el menesteroso era un padre bien informado. Y dice que se informaba con diligencia, pero a su vez ejecutaba la justicia sin regateo, al pan, pan, al vino, vino. ¿Cuántos padres no estamos en nuestros hogares y somos injustos con nuestros hijos? A este porque es el varón, a este hay que darle esto. Y a la hija, vaya a chiflar iguana. No, señor. Y estamos siendo injustos. No estamos transmitiendo justicia. Y nosotros necesitamos ver cómo tratamos a nuestros hijos. Porque a este sí, porque a este no. ¿Qué pasó con Isaac? Perdón, ¿qué pasó con Isaac y Rebeca cuando tuvieron sus dos hijos, Jacob y Esaú? Dice el texto, amaban más al uno que al otro. Y el uno se fue por el lado de la mamá y el otro se fue por el lado del papá. Hubo división y eso no es justicia. Justicia es equidad. Es equidad, darle a cada quien lo que se merece. Y nosotros muchas veces en nuestros hogares no transmitimos justicia.
No lo hacemos con amor. A uno lo te parece que fueran hijos de menos madre. Sí, o de menos padre. Un hijo está mejor que el otro y ¿por qué no? Y somos injustos muchas veces. Pero Job era como un padre para el menesteroso. Es interesante porque Immanuel Kant, un filósofo alemán, Immanuel Kant, él dice lo siguiente, y escúcheme por favor, dice, tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Tenemos que ser diligentes en enseñar, en aprender, en mostrarle. Hay veces que mi hijo llega y me dice, papi, en el colegio vinieron el profesor tal, dijo y habló y esto, y esto, y esto. Y habló mal de los pastores y dijo esto, y sí. ¿Y tú le dijiste que era hijo de pastor? Sí, papi. Okay. ¿Y qué dijo después? No, ya después dijo, pidió excusa. La educación no está para atropellar a nadie, está para abrirle el entendimiento, los ojos a la gente. Y el hombre necesita ser educado también. El hombre no es una bestia que está por el mundo, cuanta falda se le mueve enseguida le está colocando un hijo. No. El hombre ejemplar es un hombre que piensa. El hombre ejemplar es un hombre que está en pro de una generación de relevo, que está educando al hombre del mañana y que asimismo también le enseña a su hijo a ser un verdadero hombre. Muchas veces pensamos que por ser varones ya no somos hombres. El concepto de hombre es un concepto que viene de nuestra masculinidad, y esa masculinidad se da en el hogar a través de la actitud de un ser varonil. Y ese concepto de varonil se lo enseña el hombre de la casa, el papá se lo enseña. Y si no hay papá, pues el tío más cercano, pero que lo haga como debe hacerlo. Entonces hay hijos que salen afeminados. No estoy diciendo homosexuales, porque una cosa es ser afeminado y otra cosa es ser homosexual. Salen todos delicaditos, y no es que sea homosexual, es que son afeminados. Y muchas veces sabe por qué salen así, porque fue criado por la abuela o fue criado por la mamá. Y si el papá estaba ahí, era un cero a la izquierda, el papá no participaba en nada. Y los papás tienen que participar en esos hijos, en el perfil varonil de un varón. Tienen que participar, porque si no se crea todo. Ay, mami me pegó. Ay, venga, ábreme aquí. No doy, mami. No doy, mami. Quíteselo, arrebáteselo, porque mañana más tarde usted va a saber quién va a ser ese hijo. Alguien me estaba criticando porque yo me pongo a jugar con ellos los domingos allá, y cuando los Neser coge el balón yo le doy patada y se la quito y le doy duro. Y papi, y le doy. Él sepa qué es jugar. Prende. Sí, yo a mis hijos le hago bullying en la casa. Yo le hago bullying. Porque ahora lo que está de moda ahora es el bullying. Pero yo le hago bullying para ver qué me responden ellos. Y en la medida en que ellos me respondan, yo así le enseño, hermano. Y le instruyo. Entonces, un día, Aiza, ven acá, fea, ven acá. Papi, me acabas de decir una mentira. ¿Al? Dijiste fea. Le dije fea, sí. Pero me acabas de decir, eso es mentira. Yo soy una princesa. Yo no soy fea. Para Dios soy hermosa. Ya, me cayó. Ya yo sé que en la calle, ya yo sé que ella sé que va a responder. Y así a mi hijo también. Pero entonces, ¡ay! No lo trates así. ¡Ay, cuidado! ¡Ay, Álvaro, no! Entonces estamos hablándole al hombre siempre, ¡ay, no le pegues tan duro! ¡Ay, déjelo! Estamos levantando un hombre.
quiero ir cortando hasta aquí porque ya me están haciendo señal. Pero es interesante que como hombres ejemplares dejemos huellas, pero huellas de vida, no de muerte. Es interesante que el hombre ejemplar sea estable, enraizado y firme, que no se deje mover por nada. San Agustín decía esta frase, y quiero, y si me permiten los músicos, quiero terminar este punto, porque me parece interesante. Miren las palabras de San Agustín. San Agustín decía, deja que mi alma te alabe por todas estas bellezas. Miren lo que decía San Agustín. Y este gran padre de la iglesia, un hombre de Dios, deja que mi alma te alabe por todas las bellezas. Oh Dios, creador de todas. Pero no permitas que me hagas dependiente de ellas por la trampa del amor sensual. Yo quiero que usted me entienda en esto. Y aquí San Agustín no está hablando mal de las mujeres. Hombres que me escuchan, ¿quiénes son las mujeres? Son unas bellezas. Es el prototipo de la belleza creada por Dios. Y es interesante porque un hombre ejemplar entiende su propósito en Dios, crea familia o comunidad con un carácter firme. No es un hombre blandengue, no es un hombre que se deja dominar. Job decía, en mi nido moriré. Versículos 18 y 19. En mi nido moriré y como arena multiplicaré días. Mi raíz estaba abierta junto a las aguas y mis ramas permanecía el rocío. Es interesante porque el hombre ejemplar, el hombre creado por Dios, es un hombre que busca a Dios. Escúcheme bien, es un hombre que busca a Dios. No como los de alguna iglesia que cuando se convocan ni aparecen. Aparecen más las mujeres, pero los hombres no. Eso no pasa aquí, claro está. Eso no pasa. Pero el hombre de Dios, el hombre ejemplar, nosotros fuimos creados para buscar a Dios. Pero hubo una época en que Adán bebió profundamente de la fuente de todo amor. Adán, hubo una época donde él se deleitó en el amor, de esa fuente. Nuestro primer padre, arquetipo, vivió en una comunión perfecta con la fuente de la vida, más cautivadora, más hermosa y embriagadora del universo. Dice el texto que Adán tenía una comunión perfecta con Dios. ¡Qué deleite el de Adán! Adán tenía a Dios en su corazón, en su relación, pero Dios en su humildad, Dios en su humildad nos dio a Eva y también nos permitió que la necesitáramos. Entonces Dios, después que Adán se había deleitado en esa máxima de la belleza y del amor que es Dios, entonces Dios dijo, voy a crear una necesidad en el hombre y creó a Eva. Sí, creó a Eva. Pero, ¿qué sucedió? Algo sucedió en la caída, hermanos. Algo cambió a Adán. Algo cambió a Adán.
Y Eva tomó el lugar de Dios en la vida del hombre. Eva tomó el lugar de Dios en la vida del hombre. Cuando nos acercamos al Nuevo Testamento, la primera carta de Timoteo, el capítulo 2, versículo 14, dice que Adán no fue engañado por la serpiente, sino Eva. No fue Adán el que fue engañado por la serpiente, fue Eva. Y nosotros tenemos en nuestra dogma cristiano de que por causa del pecado de Adán, todos estamos lejos de Dios, en enemistad con Dios, por el pecado de Adán. Pero si la que pecó fue Eva. Adán pecó también. Pero el pecado de Adán no fue el mismo pecado de Eva. Eva se dejó engañar por las serpientes. Y nos dice que Adán no pecó porque fue engañado. Permítame decirlo así más tranquilamente para que nos podamos entender. Adán no pecó porque haya sido engañado. La que fue engañada fue Eva. Pero este pecado diferente de Adán, ¿cuántos Adán hay aquí? En cierta forma fue diferente y fue grave porque el pecado de Adán fue con los ojos abiertos y el pecado de Eva fue de engaño. El pecado de Adán fue con los ojos abiertos y fue más grave todavía. Si bien es cierto, hay una palabra, un término hebreo, no me acuerdo en el momento, un término hebreo que da a entender que cuando Eva peca, Adán estaba lejos. Adán estaba a una distancia, no sabemos qué tanto, tan lejos estaba, pero Eva estaba sola y Adán estaba. Por eso a las Evas no hay que dejarlo tanto tiempo solas. No sabemos cuánto duró Eva con la serpiente. El hebreo no nos señala un circunstancial de tiempo exactamente. Pero hubo un momento en el Edén en el que la caída era de Eva y no de Adán. ¿Me hago entender? Que andó en el Edén y hubo un momento, no sabemos de cuánto tiempo, pero hubo un momento en que la que estaba caída y en pecado era la mujer, no era el hombre. Ella había comido, pero sin embargo, aunque ella había caído, los Adán tenían la opción de no caer. Ella no tenía opción, pero Adán sí tenía opción. ¿Oh, están conmigo? Permítame hacerlo así despacio para ir entendiendo. Y es así como uno puede entender que en ese momento Adán estaba en una disyuntiva. Aquí estaba Dios, aquí estaba su otra diosa. ¿Qué hago? Cada bestia del campo tiene la suya y la mía está allá porque cayó. Mire la escena conmigo, por favor. Mire la escena. ¿Qué hizo Adán? Sencillamente era algo así. Las palabras de Adán fueron: oh, he perdido mi eser canegdo, he perdido mi ayuda idónea, he perdido mi alma gemela, la compañía más importante que he conocido.
No sé cómo será mi vida ahora. Me pego un tiro, no. Pero sé que no puedo vivir sin ella. Entonces Adán prefirió a Eva por sobre Dios. Aleluya. Yo no estoy hablando mal de las mujeres, estoy relatando el texto. Estoy relatando el texto. ¿Dónde están los hombres y dónde están las mujeres hoy? ¿Cómo piensan los hombres? ¿Cómo piensan las mujeres? Y, y creo que este acercamiento al texto nos lleva a ampliar un poco más y a entender un poco más lo que hoy vemos. Cuando el novio está un adolescente, joven, Bolívar, están jóvenes, me dijo la novia, ay, me voy a morir. Ya está mal, ya está dando signos, me voy a ahorcar, ya está dando signos. Posesivos, hombres posesivos, ya está mal que ha dejado a Dios por él. Las mujeres son el pináculo de la creación, son lo más cercano que tenemos a Dios, es la mismísima encarnación de la belleza. Las mujeres son el misterio, son la ternura, son el encanto de Dios. Pero lo que sentimos hacia ellas no es simplemente nuestro anhelo por una Eva, sino también nuestro anhelo por Dios. Y estamos confundiendo el verdadero amor y nos estamos, permítame, aguánteme esta palabra, y nos estamos encaprichando con el amor de la mujer pensando que es el verdadero amor, la búsqueda del verdadero amor que es Dios. Es como la ironía del hombre mujeriego, que no sabe si es hombre o mujer y busca mujeres y mujeres para sentirse que es hombre. O la otra faceta del hombre mujeriego que busca mujer y mujer porque de esa manera se lo han enseñado en su casa. El macho es el que tiene varias mujeres. Por eso, todo hombre ejemplar debe entender que su anhelo por su Eva no está por encima de su anhelo por Dios. Y eso te hace ser firme. Eso te hace ser estable. Cuando mi pareja está cansona, yo solamente le digo, ya yo hablé, tú decides. No tiene por qué haber cantaleta. No tiene por qué haber gritería. ¿Qué es mejor? ¿Dios o las hijas de Eva? Un hombre sin su verdadero amor. Un hombre sin su verdadero amor. Sin su vida. Sin su Dios. Buscará otro amor. Un hombre sin su verdadero amor. Un hombre sin su vida, sin su Dios, buscará otro amor. Debemos cambiar radicalmente la decisión de Adán. Por eso, ante un Adán, Dios tuvo que enviar el segundo Adán, Jesús. Y a Jesús, hermanos, le han dicho y le han redicho que María Magdalena fue mujer de él. Yo tengo un libro que se llama El hombre que vivió y murió en Cachemira, hablando de Jesús, y dice que Jesús le puso 4 hijos a María Magdalena y que se fueron a vivir porque los discípulos lo bajaron de la cruz y se la llevaron para allá, para Cachemira, y allá tuvieron. Jesús es el segundo Adán, que tomó una decisión distinta, que colocó a Dios como su primer y más grande amor.
Debemos preferir a Dios por sobre Eva. Debemos llevarle a Dios nuestro dolor, porque solo en Él encontramos la sanidad de nuestras heridas. Hombres que están buscando sanar, hombres que están buscando día tras día y confunden a su mujer como la enfermera, la confunden como la mujer, la confunden como la psiquiatra, la confunden como la psicóloga. Eso no es la mujer. Usted necesita es a Dios antes que mujer. Por ejemplo, el chico que anda como zorro viejo por ahí buscando novia, yo le digo, aguanta todavía. Es cuando aprendas a convivir con la soledad que estarás preparado. Y vio Dios que Adán estaba solo, entonces le buscó ayuda idónea. Mientras tanto, necesitas ser hombre primero. Necesitamos como hombres ejemplares ser sabios, sabios, sabios. Necesitamos ser misericordiosos, transmitir justicia. Necesitamos ser estables, enraizados y firmes. Y necesitamos ser realmente sabios. Sabios que sepamos dar consejo al pasar los años, renovar nuestra justicia, nuestra sabiduría. Necesitamos ser hombres ejemplares, sabios. Entre más viejos nos convertimos, más sabios debemos ser, no más tercos. Cuando pasan los años, los viejos se vuelven tercos, testarudos. Pero ¿sabe qué dice la Biblia en Proverbio de eso? El joven que no acató consejo de viejo es un terco. Escucha, estas hermanas de edad que ya están cuchas, estos hermanos de edad, en vez de ser unos sabios, unos consejeros, son unos testarudos. Y en la casa a darle lata a los hijos. Oh. Que el Señor nos ayude, hermanos. Estamos frente a una dinámica en estos tiempos de levantar hombres ejemplares, hombres de Dios, hombres modelos, con un perfil que le agrade a Dios. Querido Padre, gracias por tu amor y misericordia.